Perdón, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Buenas doctor tardes. Alfredo, Gracias, bienvenidos, buenas tardes a esta su frecuencia, su estación de frecuencia cat.com, la voz del conocimiento. El día de hoy, y para mí es un honor y un gusto presentarles a alguien que hace 8 días no pudo estar con nosotros en la inauguración, el maestro Jorge Hernández, con el programa intitulado La Mano Pachona. La Mano Pachona. Si le bajas allá del volumen, allá en las, aquí arriba, nada más baja el volumen y ya queda. Y ya no le mueves nada. Perdón, es que estoy acá de Floor Manager, no de repente. Jorge, buenas tardes. Mira, ha causado revuelo tu programa, ¿no? Por el sutil nombre que le has tenido a bien asignar al proyecto de la estación. Pero nos gustaría saber, y para que nos escuche a toda nuestra audiencia, ¿de qué trata La Mano Pachona? Sí, doctor, muy buenas tardes. Nuevamente te agradezco esta invitación al programa. Siempre tus gentilezas, preocupado por que la educación cambie vidas. Y bueno, me gustaría aclarar qué significa la mano pachona para que nuestros escuchas no se vayan a confundir con la mano peluda, ¿va? Que también vamos a hablar de eso algún momento, pero este es un programa de economía. Y vale decir que es un programa de economía que no es la visión de corte neoclásica, técnica, sino es la economía que también se vincula con la política y con la sociedad. Te quiero platicar, doctor, cómo surgió esta idea de la mano pachona. Adelante. Estaba yo dando un curso de historia del pensamiento económico y veíamos a un clásico de la economía, al señor Adam Smith, que en 1776 escribió un libro que se conoce como La riqueza de las naciones y hablaba de la mano invisible. Y él decía que la mano invisible es el mercado. Y yo dije, bueno, pues si la mano invisible es el mercado, ¿no? La otra visión de la economía es el Estado, ¿quién es? La mano pachona. Y así surgió esa idea con los alumnos y empezamos a cotorrear con la mano pachona. Y déjame contarte otra anécdota muy chistosa para que nuestro público, nuestros escuchas vayan ubicando que esto de la mano pachona. Estaba yo cursando el posgrado en economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y teníamos un grupo y tomábamos clase con el doctor Enrique Dussel Peters y la maestra Yolanda Trápaga, y al exponer nos surge esta idea de hablar de la mano pachona. Les causó tanta risa al salón que hasta le arrancamos una sonrisa a la maestra Trápaga, y de ahí hasta nos apodaron la banda de la mano pachona. Entonces, quiero un poquito hacer historia de cómo surge esta idea de la mano pachona y que no confundan con la mano peluda, de que vamos a ver cosas sobrenaturales. No, son cuestiones de economía. Número uno, nos vamos a salir de la arrogancia de los economistas con conceptos muy técnicos que nadie entienda. No hay que ser arrogantes. Pero también no nos podemos ir al otro extremo, donde todo es opinión. No, pues si se trata de opinar hasta las cervezas, pues vamos a opinar. No, claro. O sea, yo creo que con un poquito de reflexión y sobre todo con mucha responsabilidad. Pero la idea es que todo mundo, nosotros nos demos a entender con las personas. Voy a platicarte sobre la historia de este país, porque además de hablar de conceptos, tenemos que ver la coyuntura que vive en este momento nuestro país, México. Y seguramente una pregunta obligada es, ¿qué opino de la situación económica que actualmente vivimos? Y le vamos a entrar y va a ser un tema muy discutido. Ya casi vamos a estar a 100 días de este nuevo gobierno que le han llamado la Cuarta Transformación. Para ir entendiendo cosas, doctor, quiero platicar, y jugando entre la mano invisible de Smith y la mano pachona De Hernández. Exactamente, ¿va? Que ahí es Keynes, pero bueno, ya de Hernández, como tú bien lo dices, así es, el gran maestro Keynes. En 1940 a 1970, la economía se hace 3 preguntas básicas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Y cuál es la respuesta? El Estado. La mano pachona. Y esta mano pachona va a participar versus la mano invisible. Es decir, se va a ver la participación del Estado. Controlando. Así es, efectivamente.
Y fueron los años 40, 50, 60, que si dividimos estos 30 años, hacemos un corte histórico y se le conoce como el modelo sustitutivo de importaciones. Del 54 al 70 vamos a hablar del milagro mexicano. Sé que de pronto el milagro mexicano, la mano pachona, ¿no? Con temas así como muy de espantos. Y luego, además, el milagro mexicano, bueno, el profesor va a parecer un conejo. Un milagro mexicano que termina en el sexenio Así es. Anterior a Echeverría. Así es, así es. Entonces, ¿por qué se le llama el milagro mexicano? Podemos hablar de 3 grandes indicadores. Uno, que es de los más importantes, un indicador macroeconómico, es el Producto Interno Bruto. Y por 15 años, la economía creció entre el 6 y el 8%. Había empleo y se mantuvo la inflación pequeñita. Como diría aquel economista que fue presidente de 88 a 94, en menos de un dígito, ¿no? O en un dígito. Y también podríamos hablar de la paridad cambiaria. Un dólar equivalía a 12 pesos con 50 centavos. Entonces ahí participó la economía. Pero llegaron los años 70 y este modelo sustitutivo de importaciones empezó a hacer crisis. Y ya lo dicen los buenos colegas abogados: si Romeo y Julieta no se suicidan, a fuerzas que se divorcian, nada es para siempre. Y ante esta crisis de los años 70 de este nuevo modelo, en los años 80 nuestro país y el mundo empezó a buscar otro modelo de desarrollo que le llamamos modelo neoliberal. ¿Y en qué consistió la construcción de este modelo neoliberal? Pues en contraposición del modelo anterior. ¿Qué quiero decir? Pero de neo no tiene nada. Así es, efectivamente. Que son desde los clásicos, ¿verdad? Claro. Como te lo comenté, Adam Smith, David Ricardo, del siglo XVIII. Pero fue un modelo planificado en México. Así ¿no? es. Que así le es. da entrada desde la época de Miguel de la Madrid, quien hasta el sexenio anterior fue el presidente que mayor fuerte o más fuertemente devaluó la moneda, ¿no? Y de ahí dejó preparado el camino para la llegada de Salinas y lo que seguía, ¿no? Entonces, este camino de la globalización o neoliberalismo, que yo lo defino como sálvese quien pueda, ¿verdad? Pues prácticamente fue algo planificado en donde el país tuvo que quedar inmerso, ¿verdad? Como un país entregado, con un gobierno entreguista, porque es lo que es, y prácticamente quedar en manos de la intervencionismo nuevamente extranjera, ¿no? Como muy bien lo dices, doctor, efectivamente este modelo se empezó a cocinar 82-88 con Miguel de la Madrid Hurtado, y te voy a contar una anécdota. Estaban 2 grandes visiones. Por un lado, Carlos Salinas de Gortari, que estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y Reyes, Jesús Silva Herzog. Jesús Silva Herzog. Que fue el gran pleitazo que se aventaron con Hacienda, ¿no? Estaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y no solo fue un pleito personal, doctor. O sea, estaba por definirse el rumbo económico de este país. ¿Qué representaba? Fíjate, de ahí me surgió ¿qué representaba Carlos Salinas de Gortari? La mano invisible. El control presupuestal. Así es, la mano invisible, y dejar todo en las fuerzas del mercado y sálvese quien pueda. Y su contrario, la mano pachona. Como verás, bien lo dices, a veces las cosas no tienen nada de nuevo. Neoliberalismo. Ahora hablamos de la reforma del Estado, del reglamento del Estado, pues fue un tema que se discutió. Y bueno, ya eso es historia, sabemos lamentablemente quién impuso su proyecto, que fue Carlos Salinas de Gortari, y lo dejamos todo. Y el otro quedó de embajador de Estados Unidos, y pintaba él su casa, ¿no? Porque su morada, porque ni presupuesto tenía, ¿no? En castigo. Así, exactamente. O sea, ¿no? De aquellos años. Tiempos, se acuerdan que el que se mueve no sale en la foto. Sí, y entonces el que lo sacaron. Dirían los sociólogos, excluidos socialmente. Totalmente, ¿no? Este nuevo modelo, como bien lo dijiste, doctor, en los años 80
se va a construir en contraposición del modelo anterior. ¿Por qué en contraposición? Primer elemento, las preguntas básicas de la economía de qué producir, cómo producir y para quién producir van a estar en la mano invisible, es decir, en el mercado. Y si queda en manos del mercado, el Estado, o sea, la mano pachona, tenía empresas públicas, que el concepto es empresas paraestatales. Y entonces, si en el anterior modelo de desarrollo teníamos muchas empresas en manos del Estado, ¿cuál es la contraposición? Ahora se tienen que vender esas empresas y pasan a la mano invisible. Es decir, de particulares, ya sean nacionales y extranjeros. Y de ahí vamos a poder entender todas las reformas que se han hecho. Pero antes la nacionalización de la banca. Así es, doctor. Sí, así es. Que aquel presidente que lloró. Ah, claro. Bueno, como tú verás, somos, diría yo, es una historia muy surrealista, ¿no? Que ese presidente de repente llorando y decía, voy a defender el peso como un perro, y al otro día de evaluación, bueno, pues ya lo viste, el presidente saliente también hecho una telenovela. Claro. Por parte de una empresa, ¿no? Sí, sí. No voy a decir... Una historia de amor, una historia de amor. Así es. Aquí puedes decir lo que quieras. Gracias, muy, diría yo, de Televisa, ¿no? Somos una institución educativa, esta es una institución no orgánica, no es con fines de lucro, ¿no? Es un ejercicio académico y no tenemos por qué taparnos la boca con nada. Por eso mismo acepté y dije, va la mano pachona. Y por eso estamos en este medio, porque yo soy muy hocicón, mi querido doctor. Entonces ya somos dos. Y bueno, regresando, ¿cuál va a ser otra característica de este nuevo modelo de desarrollo? Otro tema es desregular. Fíjate, el concepto desregular la economía. Si anteriormente la mano pachona tenía esa capacidad de regular para hacer crecer la economía, para generar empleos, moviendo palancas, bajar tasas de inflación, de repente la solución es todo quédese en manos del mercado. O sea, esa idea que ni siquiera es coherente. Y recordarás la paridad de tipo de cambio, ¿no? Sí, que era claro, fija, luego la pasó con Salinas a una tasa flexible, que el valor de la moneda en lo que era las exportaciones iban a quedar sujetas a la importancia de nuestras operaciones de comercio exterior basadas en el valor del peso, y nos fue en feria. Así es, como bien lo dices, es decir, dejarlo a las libres fuerzas del mercado. Si de repente hay mucha demanda de dólares, sube el precio, o sea, el tipo de cambio. ¿Qué fue lo que...? Y si de repente hay poca demanda, baja. ¿No tú crees? Bueno. Ahora, perdón que te interrumpa, aquí hay un dato curioso. Todavía con Echeverría, en ese sexenio, se dio el proteccionismo industrial, ¿no? Sí. El Estado protegía a la industria, tanto nacional como la inversión extranjera, ¿verdad? ¿Protegía en qué sentido? En que tuvieran todos los mecanismos de producción y los alcances económicos, financieros que las empresas buscaban, pero también controlaba la adaptación, la adopción tecnológica, la innovación tecnológica, el desarrollo, y de repente cuando viene la etapa preliminar de la entrada directa a la globalización, o lo famoso modelo neoliberal, que es con Miguel de la Madrid, pues empiezan, ¿verdad?, a dejarnos con Salinas ya a competir en una situación total de desigualdad. ¿Por qué? México, la industria mexicana, mucha industria grande, no estaba preparada para competir en los grandes escenarios internacionales, y por ahí nos golpearon muy fuerte, ¿no? Así es, muy cierto, doctor. Y fíjate que el concepto tiene que ver con los aranceles. Claro. ¿Cómo se significan los tratados de libre comercio? Pues es, tú me quitas tus aranceles, yo te quito mis aranceles, y dejamos el libre flujo de bienes y servicios, así es, de mercancías. Que hoy lo que peleaba Trump era que todo el comercio electrónico, que es tan fuerte, no estaba involucrado en el Tratado de Libre Comercio, y es lo que él peleaba, Sí. Tras bambalinas, lo que él quería, que se regulara, se regularizara el comercio electrónico actualmente en esos tratados. Así es decir, ya después de que el gran país, la gran potencia, empezó a tener problemas, ahora ya no es la mano invisible, no. Ahora ya quiere la mano pachona. Claro.
Por eso ahí surge el tema y vamos a la importancia de esta mano pachona. Quisiera agregar a lo que dijiste de manera muy clara, doctor. ¿Por qué te decía yo que este nuevo modelo neoliberal se hizo en contraposición del modelo sustitutivo de importaciones? Vamos a imaginar que esta agua la hace una empresa mexicana que la da en 10 pesos. Y si de repente llega una empresa extranjera y te la voy a dar a 5 pesos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues si parte de ese supuesto del famoso dumping, consumidor, y además el consumidor racional, pues la gente ¿cuál compra? Si es la misma agua, ¿la compra 10 o la compra 5? Pues la va a comprar a 5 pesos. Pues no es un problema microeconómico de oferta y demanda, doctor. El que la gente compre, pensar la mano invisible, compre esta agua, ¿qué es lo que va a implicar? Que las empresas mexicanas que hacían el agua de a 10 pesos, pues no se va a vender. No puede. Y si no se venden, ¿qué va a pasar? Pues va a cerrar. Y si la empresa cierra, pues se va a generar desempleo. No, y eso lo podemos ver con las tiendas de autoservicio departamentales que llegaron al país. ¿Te acordarás de Kmart? Sí, cómo no. Que reventó, ¿verdad? Porque no pudo, a pesar de que un grupo fuerte lo estaba respaldando, entró al final. Es que no había condiciones. Cuando estas empresas manejan sus inversiones, venían los efectos económicos, las olas económicas, del efecto tequila, el efecto samba, bueno, por lo que estás comentando, ¿no? Abren sus empresas en el extranjero, mandan sus productos, pero van subsidiados. Así es. Pero ese subsidio lo permitió el Estado. Así es. Y es a lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que hacía la mano pachona? Bueno, pues protegía a la empresa mexicana. ¿Y qué cuidaba? Los empleos. Claro. Y generar dinámica económica. ¿Y qué fue lo que hicimos en este nuevo modelo? Decimos a las empresas, ya no te puedo apoyar. O sea, hoy sí tienes que ir al mercado y rifártela ahí. Pero mira, voy a hacer un símil que una vez hizo un alumno y me parece genial para entenderlo. Es como si tú pusieras a pelear al profesor Jorge Hernández, que anda malito de los triglicéridos, del colesterol. Sí. ¿Con quién te gusta? Con el Canelo. Eso les pasó a las empresas. Las apapachamos y de repente decimos, tienen que salir a competir. No, pues pelas. No las destruyan. Claro. Y ya hoy verás la situación, ¿no?, que tenemos en este país. Pero surgió el concepto de resiliencia. Sí. ¿No? Donde dicen que el latino y el mexicano especialmente resurgen como el ave fénix de las cenizas, ¿verdad? Entonces mataron la industria, pero volvieron a nacer, ¿no? Y como auténticas empresas católicas, porque solamente Dios sabe cómo funciona, ¿no? Así es. Pero así estamos, ¿no? Otra gran característica de este nuevo modelo de desarrollo. Bien. Adelante. Sí, perdón, doctor. Va a ser que todo lo va a dejar a estas fuerzas del mercado, como si fuera algo mágico. Y hoy por hoy empezamos a discutir problemas de los salarios. Y se les ocurre a muchos de nuestros políticos pues van a subir el salario, lo subimos. Ese no es el tema de fondo, doctor. Hay otros grandes problemas. Y el gran problema que tiene este modelo de desarrollo es que no reparte la riqueza. Y hay un concepto que se llama problemas de distribución de la riqueza. Es un modelo concentrador. ¿Cuántos tienen casi todo el dinero? A ver, Jorge, una pregunta. Y entonces resulta que aquel concepto que antes de origen llamado globalofílico obedecía a esto que acabas de comentar. Obedecía esto que acabas de comentar. Así es, y te acordarás que un tiempo eran los globalifóbicos primero versus los globalifílicos. Ajá. Mira, aquí lo que tenemos que analizar es por qué se llegó a un problema de distribución de la riqueza. Pues ahí debe estar la mano pachona. ¿Quién es la mano pachona? El Estado. Y más allá, ¿no? Y más allá. Y no te puedes quedar en esa definición clásica. ¿Quién es el Estado? Territorio, población, gobierno, cuestión jurídica. Es eso y más. Y hablamos que el poder está dividido en tres: poder ejecutivo, legislativo
y judicial. Así es. En 3 ámbitos: federal, estatal o local y municipal. Y todos ellos son el Estado. ¿Y qué han hecho? Yo les llamo, este Estado ha equivocado la política porque se ha vuelto un Robin Hood al revés. ¿Qué quiero decir con un Robin Hood al revés? ¿Tú te acuerdas ese sueño de Robin Hood que le quitaba a los ricos Sí, sí, sí. y se los daba a los pobres, pero cometía un delito, Sí. el delito de robo? ¿Y qué es lo que hace el Estado? Encarna Le quita a los precisamente pobres Robin Hood, y a los recursos naturales. pero al revés, porque le quita a los pobres Sí. y se lo da El a dinero, los ricos. la riqueza fluye de la población y de los recursos naturales hacia la pirámide, ¿no? El ojo que todo lo ve. Y prácticamente, pues tenemos en la base de esa pirámide de desarrollo económico a la población y a los recursos naturales. Arriba de ellos, ¿verdad? Al sistema político, a las empresas, al sistema financiero, organismos internacionales, sistema financiero mundial. Entonces, ahí prácticamente el problema de la neoliberal se vuelve de carácter global y internacional, porque lo que dices, más allá de pensar en que el Estado es el totalitario y absoluto responsable, no, yo te hablé de hace rato de un entreguismo, y esto fue en el ámbito internacional, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos esos organismos internacionales que se gestan en hacer los créditos, los préstamos y regular tus palancas económicas. Es decir, ellos ajustan en dónde inviertes el dinero, qué haces con el dinero que te prestan, ¿no? Y para evitar que seas productivo y que generes riqueza, ¿no? Ellos te dan la receta. Sí, Y tú tienes que para seguirla. Ajá. Así es. Y luego te dicen recetas, pero te las dan mal. Sí. Dicen, no debes de subsidiar, porque tiene que haber finanzas públicas sanas. ¿Qué significan las finanzas públicas sanas? Déficit presupuestal. Que no te debes de gastar más de lo que te iba a decir, no caer Aumento en de déficit. los servicios públicos. Pero revisando, ellos sí le meten subsidios Sí, claro. a sus productos. El ejemplo más dramático que tenemos es el campo. Nos vendieron la idea de que no le metiéramos subsidios al campo, que lo mandaran a las libres fuerzas del mercado. Pero ¿qué crees que hizo Estados Unidos? Subsidiar, o sea, la mano pachona estaba agarrando la agricultura estadounidense, nos llegaron los productos, bajaron los precios y nos destruyeron nuestro sector primario de la economía. Entonces, a veces hay que tomarse las cosas como, pero así como es un modelo devastador, muy a la mexicana. Nos volvimos más papistas que el Papa. Muy ultranza. Así es, muy a ultranza. Otra cosa que yo quería analizar, doctor, y que me parece que es un tema muy relevante, cuando hablamos de los problemas de distribución del ingreso, a veces cuando te preguntas, ¿cuál es el trabajo del Estado? ¿El trabajo de la mano pachón es regalar cubetas, regalar despensas? No, para nada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la sustancia económica del artículo 25 al 28, dice que el Estado tiene 3 trabajos: hacer crecer el Producto Interno Bruto, 2, distribuir esa riqueza, y 3, generar empleos. Para mejorar la calidad de vida. Así es, eso es lo que hay que recordarle a esta mano pachón. Entonces, ¿qué voy a pretender en este programa? Platicar de conceptos sin esa arrogancia de economicista técnico, ser muy claro. Y 2, discutir cuál es la situación económica de este país. Que busca el estado de bienestar. Exactamente, que podamos discutir estos grandes temas y que la gente esté en posibilidades de poder discutir. Y ver otras escuelas económicas, ¿no? Así es. Otras, bueno, no escuelas, otras filosofías de pensamiento económico, ¿no? Sí, por ejemplo, yo diría que actualmente pudiera agrupar que hay 3 grandes programas, paradigmas o tradiciones de investigación. Por un lado está la visión de corte neoclásica, que es la dominante. La tecnócrata. Así es, la visión keynesiana y la visión crítica. Y también en este programa pretendo invitar diferentes voces. Claro. Voces de la perspectiva neoclásica, voces de la perspectiva keynesiana y voces que tengan una visión crítica. Plantear problemas muy concretitos y cómo le entramos a esos problemas. Es otra cosa que va a caracterizar
a este programa, doctor. Muy bien, Jorge. Pues están escuchando, estimados oyentes, redescuchas, comunidad, ¿no? Sobre lo que implicaría este programa. Y tengo una pregunta, Jorge. Actualmente se habla de la cuarta transformación. Es a todas luces visto que la intención es una economía nacionalista, es regresar al origen, ¿no? Replantearse el desarrollo desde la base social, que es muy importante. A veces considero que se le está olvidando la clase media, que es la que sostiene el país, ¿verdad? Y de la cual también nuestro presidente vive y se desarrolla. Pero entrando en este tema de la cuarta transformación, que a él le ha llamado así, estamos más orientados hacia una economía del bienestar. ¿Es correcto? Sí, ese es el gran reto precisamente de la cuarta transformación. ¿Y en qué consiste una economía del bienestar? Mira, yo por eso inicié, una cosa es desear, sí, y otra cosa es lo que puedes hacer. Es algo así como aquella frase de los políticos, les es sencillo prometer, no empobrece. Estás inscrito en un modelo neoliberal, o sea, vives en un mundo neoliberal. Querer dar el viraje a una economía de bienestar no va a ser muy sencillo. No. Porque, como hace rato muy bien lo dijiste, doctor, están organismos financieros internacionales, dígase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, dictándote las políticas económicas, dándote la receta. Y si no la sigues, pues ya sabes que esto se mueve a castigos y premios. Si la sigues, te sigo prestando dinero. Si no la sigues, no te presto el dinero. Y a veces el dinero lamentablemente no se convierte en inversión extranjera directa. Y se está trabajando al filo de la navaja, porque se pagó la deuda. No, todavía. Pagó mucha deuda entrando este nuevo gobierno. Eliminó mucha deuda externa y le está apostando a recuperar recursos a partir de quitarle, ¿qué dirías? La mano invisible, la mano pachona, ¿no? Todo el manejo de recursos o de dinero venido de la corrupción, ¿no? Entonces, ojalá y salga la jugada, sí, porque sí está siendo muy agresivo lo que está haciendo, confía mucho en que se va a dar los resultados, yo esperemos que sí, pero todos estamos viendo los estragos. Así es. La clase media se está viendo golpeada. Aunque sin embargo, doctor, seguramente empieza a preocupar un macroindicador que es el Producto Interno Bruto. Que nos lo bajaron a 1.5, presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo de este país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que íbamos a crecer al 2%. Resulta ser que es muy probable que no se crezca ni más del 1.5%. Y de esa visión neoclásica dominante ya nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Porque de repente las grandes calificadoras nos van a descalificar y bueno, ya hasta se empezó a decir, bueno, vamos a regular estas calificadoras, pero ese no es el problema, no. Doctor. Lo que dice es un problema de fondo que tenemos que, esos economistas, que tenemos una visión tecnócrata, y ojo, no confundir la tecnocracia con la técnica, que es muy importante. Y de repente, es que crecemos nada más al 1.5%. O sea, ya sabemos qué implica crecer. Mira, y me gustaría que los escuchas les quede muy claro este tema. Cuando una economía crece, tiene muchas implicaciones. Claro. Como diría mi abuelita, para que todos nos entendamos, vamos a ponerlo en peras y manzanas. Vamos a imaginar que una economía crece al 2%. Si yo tengo 100 manzanas, quiere decir que se produjeron 2 manzanas más al 2%. ¿Y por qué nos emociona crecer al 6 o al 8%? Ah, bueno, porque en lugar de 2 manzanas, si crezco al 6%, pues tengo 6 manzanas. Y fíjate, esta visión tautológica que no es cierto, desde ahí tenemos que empezar a cuestionar los presupuestos de la ciencia económica. Si yo crezco 2 manzanas, quiere decir que los factores de la producción, que son 4, o en sentido clásico son 3, tierra, trabajo, capital, y el cuarto, eso nos echaron la mano los administradores en organizar el trabajo y los demás factores de la producción, dicen, es que si se crece 2 manzanas,
quiere decir que se ocuparon factores de la producción. ¿Y cuál es un factor importante? El trabajo. Entonces, pues es importante que el PIB crezca porque crece el trabajo, y si la gente tiene trabajo, ¿qué tiene? Dinero. Eso no es cierto. Son inferencias absurdas que en la práctica, pero tiene razón, pero hay toda una escuela de pensamiento en México de descalificación, de terrorismo, de sembrar miedo, y todas las voces tecnócratas se han manifestado, y a eso iba yo, a que si creces el 1.5 es malo por todas las otras palancas, y hablamos como palanca las fuerzas que el Estado impone, como las exportaciones, el trabajo, los sueldos, la canasta básica, el índice nacional de precios al consumidor, todo este rollo. Pero de repente ahí dices, bueno, sabes, el México no va a tener un crecimiento tan acelerado. No lo va a tener porque obviamente estamos en catarsis. O sea, es obvio que nos vamos a simbrar para poder crecer. Es como si estuviéramos sanando, ¿no? Es como si te estás sanando. Entonces pasas por una crisis, ¿verdad? Pero te tienes que recuperar. Y las calificadoras, pues eso, ellos nada más están viendo el efecto, no ven la causa. O sea, si las calificadoras observaran las causas, tal vez la perspectiva o el escenario futuro que pudieran vislumbrar del crecimiento económico del país podría dar otra tendencia. Ellos están llevando un futuro inercial a partir de lo que están viendo como resultado de hoy. Claro, estas tendencias se van a revertir tarde o temprano, ¿en función de qué? Pues en función de que ese saneamiento se logre, ¿no? Así es. Y muy bien lo dices, doctor, no hay que espantarse si la economía no crece, porque tampoco ya no nos espantamos. Hay que emocionarse si crece al 6%. Porque como te lo comento, creció la economía en 6 manzanas, 6%. Hay trabajo, si hay trabajo hay dinero, si hay no se puede comprar. No, oye, pero ¿has escuchado que este país tiene problemas de distribución del ingreso? ¿Qué significa eso? Que además se puede medir con el coeficiente de Gini, mide el nivel de concentración, y este país tiene problemas de concentración de la riqueza, que si crecemos al 6%, el término lo dijiste muy bien, doctor, no hay una economía del bienestar, no beneficia a toda una población, beneficia a unos poquitos que están en la pirámide. Entonces hay que empezar a cuestionar muchas cosas y no hay que espantarse, porque los que nos palomean, no nos palomean. Y bien lo dijiste, es una economía que tiene que pensar en un 60% donde su población son pobres. Y en ese 60% puedes clasificar los pobres y los muy pobres. El 10%. Y también tienes que pensar en la clase media, que es el 35%. Una economía que tiene que dar y que tampoco te puedes echar encima a los empresarios. Pero una clase media cuestionable, porque la pobreza es sinónimo de carencia, ¿estás de acuerdo? Y cuando como clase media careces de poder elegir lo que quieres y tener que pues sacrificarte con un sustituto, ya también estás careciendo de capital, de liquidez para adquirir lo que tú buscas, lo que tú quieres. No se trata de elegir entre la mejor opción y la segunda opción, sino tu primera opción no la alcanzas. Cuando haces tu examen para la universidad pública y te toca la tercera instancia, que es la que está hasta el otro extremo de donde vives, pues es una carencia, porque tu primera opción no la puedes alcanzar nunca. Ahí hay síntomas de pobreza también. Y la gente que está en pobreza extrema, la base de esta pirámide o el tercer sector, como tristemente le llaman, no entiendo por qué es un tercer sector, no está incluido ni siquiera en los conceptos, ¿no? Ni siquiera en los conceptos que se aterrizan en las aulas están incluidos, se les habla del tercer sector. Bueno, si a esta gente le brindas la oportunidad de que consuma, le generas fuente de empleo, la haces consumir y la regresas a que tome decisiones de compra y de consumo, pues prácticamente la estás incorporando al mercado de consumo y lo estás reintegrando a la sociedad. A esa gente que la ven como una pobreza extrema y gente que puede estorbar, ¿verdad? Pues es un mercadazazazo que con una buena política social se puede reinsertar, ¿no? a la población y volver a tener, bueno, un trato de mayor igualdad y mayor equidad. Así es, doctor. ¿Cómo insertar a muchas personas que quedaron excluidas, replantearse el modelo económico? Hay un economista que se llama Manfred. Claro. Que precisamente dice economía del bienestar. Chileno, hijo de europeos, sí. Y se hace una pregunta. Él habla de la economía solidaria. Así es. Y se hace una pregunta y dice,
¿tiene sentido seguir manteniendo este modelo de desarrollo económico? Donde la economía es Dios. Donde ya nos mostró error tras error que no sirve, dice, es la necedad. La necedad tras la necedad de querer sostener un modelo de desarrollo económico que ya demostró que no funciona para toda una población. No funciona para unos cuantos. Ese es el tema. Y porque decía, ese era el tema. Vamos a hablar de economía y de política. Okay, claro. Porque no es la visión tecnócrata de la economía, es economía política. Todo lo económico es social. La sociedad. Todo lo político es religioso. Detrás de una visión, según teórica, hay modo de entender. Sí. No les sirve a la población, pero sí les sirve a unos cuantos. Y a esos unos cuantos, lo que menos les importa es la sociedad, los ciudadanos. Entonces, aquí vamos a hablar como que somos científicos y somos neutrales. Como diría, por eso dije, si puedo decir groserías, esas chaquetas mentales en este programa no se van a tener. Pues no. Y vamos a tener, y vamos a confrontarnos, y vamos a invitar economistas que tengan las tres visiones. Perfecto. De hoy de la economía. Muy bien, Jorge, muy bien. Pues ya escucharon, estimados oyentes, radioescuchas, comunidad, de lo que tratará este programa. Ya vieron que Jorge anda malo y aún así se me emociona, ¿no? Y desborda toda la vibra, toda la energía, ¿no? Jorge, ya para ir cerrando el programa, ¿hacia dónde consideras que debería de tender la prioridad de alguna palanca económica que debe mover hoy el Estado Nacional, con esta nueva economía nacionalista? ¿Cuál consideras qué factor de la producción o qué actividad económica es la que debería de dársele prioridad? Son muchas, doctor, y lo vamos a discutir, pero déjate digo algo muy sencillo, pues producirlas en este país. ¿Por cuál iniciarías? Michael Porter, ¿verdad? Ajá. Decía, encadenamientos hacia adelante, encadenamientos hacia atrás. ¿Qué nos pasó? Presumía un presidente, no voy a decir nombres para no quemar todavía, sé que vengo emocionado, me puede dar un infarto al miocardio, voy poco a poquito. Presumíamos, exportamos 101 millones de dólares. Y todos aplaudían. Pero ¿a la bolsa de quién? Hasta que a alguien se le ocurrió, oye. ¿Y cuánto? Pues digo, sentido común no me usa la palabra, por lógica. Oye, espérame, ¿y cómo le hiciste para exportar 101 millones de dólares? Tuve que importar 100. Pues tampoco te emociones, no te excites, el valor agregado es 1. ¿Y eso qué implica? Que no estás haciendo riqueza en tu país y no la puedes distribuir. Entonces, la respuesta a lo que me pregunta muy concreta es, tenemos que generar riqueza. Tenemos que bajar indicadores que digan que traemos mucha mercancía. El coeficiente de importación se le llama así técnicamente. No estoy diciendo que vamos a cerrarnos una economía y somos Robinson Crusoe, tampoco me hago esas. No, sería imposible. No. Lo que dije es reducir, no dije terminar, reducir o fortalecer el coeficiente de importación y fortalecer la economía y empezar a fortalecer el mercado de consumo interno. Con encadenamientos productivos. Y el mercado de consumo interno. Recuerdo, fíjate, hace más de 25 años a un maestro de economía que lo explicó muy, pero muy bien. O sea, imagínense un carro. ¿Qué tiene un carro? O sea, nos decía, a ver, imagínense en un carro que tiene un vidrio. Pues necesito producir ese vidrio. Y el carro va, ¿en qué? En llantas, ¿verdad? No es como el de los picapiedra con los pies. La petroquímica. ¿Y dónde se sienta usted? Bueno, a lo mejor dirá usted que es de piel, pero en general asientos de tela. El sector y así se iba. Pues eso es un encadenamiento productivo que si yo vendo un carro, pues tengo que dinamizar las economías. O sea, claro que voy a comprar cosas, pero también tengo que dinamizar aquí. ¿Qué hicimos? Con clusters. Todo lo importamos, lo ensamblamos y lo vendimos. Y después andamos presumiendo cosas que tú no sabes, Jorge, que Japón generó todo su modelo de calidad y que se dedicó a la maquila al principio de su desarrollo tecnológico, que eso les bastó para volverse el jefe de los 7 tigres asiáticos. Pero tardó 40 años. ¿Tú sabes qué país en el mundo a los 6 meses hizo que todas estas maquiladoras se convirtieran en casos total y absolutamente de éxito? ¿Cuál, doctor? En 6 meses lo lograron. ¿Cuál, por favor? Acá en nuestro país, México, en la frontera norte,
generó en 6 meses que todas las industrias maquiladoras que ahí dispuso tuvieran tremendos casos de éxito. ¿Por qué la cerraron? ¿Por qué la cerraron? ¿Cuál es la explicación que tienes tú, doctor? No, yo te lo preguntaba. No, a ver, entonces, pensé que era mi programa. No. Señores, es mi programa. Entonces, yo me pregunto y yo me contesto. No. Por favor, por favor. Es un gusto iniciar. Las abandonaron. Le dieron entrada a las empresas internacionales, ¿no? Para que ellas mismas fomentaran a través del libre comercio y a través de la intervención extranjera, fomentaron la puesta de empresas aquí directamente en el país, en otras zonas, les dieron beneficios fiscales, donaron terrenos y se olvidaron de las maquiladoras del norte. Así es. ¿La cerraron? Ahí trabajan pocos ya. Así es, la respuesta los dos la tenemos como en esa visión económica. Otra vez desnacionalizamos la producción. Total. Y en este tratado de libre comercio, con la idea de dejarlos a las fuerzas del mercado, invitamos a las empresas. Pero las invitamos mal porque fuimos muy cariñosos, muchas promesas de amor. No, y aparte inversiones efímeras, se llevan las utilidades. Les dimos terrenos, recursos naturales y además no les regulamos las ganancias. El escándalo de hace unos cuantos meses. Reportan bancos españoles que sus mejores ganancias no están en las empresas matrices en España, las tienen en México. Somos el mejor país. Y cuando te es como el Vaticano. Los comos te espantas. ¿Sí? Porque los bancos te cobran comisión, hasta de tu propio dinero te cobran comisiones. Oiga, pero es mi lana. Si usted no tiene un saldo por más de 4,000 pesos, lo penalizan. Pues así con razón. Entonces hay que regular al sistema financiero. Pues eso se había comentado y ya ves que se cayó, todo se quedó callado, ¿no? Se quedó callado. Y en esta semana, Citigroup, ¿verdad? Que es BlackRock, ¿o cómo se llama la empresa esta? Sí, no. O sea, que hablamos de que es una empresa que tiene 5 veces el Producto Interno del país. Imagínate nada más, ¿no? BlackRock. Bueno, el factor real de poder que tiene la economía nacional. Sí, los de ExxonMobil y todos estos fuentes. Bueno, ellos, Citigroup o Banamex, si es el caso, pues es un banco filial de ellos, me parece. Y pues ya calificaron bien a México, nos dijeron que se iban a quedar y que estaban contentos con la economía, con el modelo económico del país. Pues sí, pues ya no hablaron de las comisiones de los bancos, ¿no? Ya ahí los dejaron, ¿no? Bueno, son relaciones también amorosas. Sí. Se pelean y se contentan, ¿no? Sí. Así es también la economía. Sí. Doctor, ya sé que estamos por terminar el programa. Hoy fue una charla, claro, digamos, desordenada, y de bienvenida, pero apasionada y de bienvenida, y te agradezco de verdad infinitamente me hayas considerado el proyecto. Sé que la semana pasada fue la presentación, mi salud, ya voy echándole ganitas. No te preocupes, espero estar mucho mejor, pero la pasión nunca se va a terminar. Yo quiero aclarar 3 cosas o 3 objetivos que tiene este programa. Adelante. De la mano pachona. Adelante. Que parece que ese término es muy pegajoso, somos la mano pachona y la mano pachona, ¿no? Y los alumnos que les he dado clase, la mano pachona ya cotorreando, que me da gusto. Quiero mandar un saludo a mi salud, porque este programa está hecho precisamente no para los doctores de la economía, para los alumnos, para la gente que quiere entender la economía. Entonces, permíteme así, sé que suena muy ¿no? Mamá, estoy en la tele, acá estoy en frecuencia CAT. Es un saludo a mis alumnos del centro, del CAT, del Centro de Estudios en Alta Dirección, y también a mis alumnos de la máxima casa de estudios de la UNAM, que nos vamos a seguir por aquí. Además, ahora sí, como buena mano pachón, aquel que no escuche, menos un punto, ya lo saben, o más un punto, ¿no? Claro. Somos una escuela incluyente, ¿no? Así es un gusto. Y 2, pretendemos, no que sea cuando digo un programa serio, no es que yo me ponga circunspectico, no, yo soy muy apasionado, pero no solo es de opinión. Y vamos a tocar conceptos de manera muy sencilla que nos permitan entender fenómenos económicos. Sería el segundo objetivo. Muy bien. Y por último, el tercer objetivo, invitar voces, porque no soy yo el que habla de la economía, ¿no? Mi perspectiva es un modo de entender la economía que no es neutral.
y voy a invitar a mis grandes maestros de la economía a que podamos dialogar, que sea una charla rica para entender, más allá de eso que nos caracteriza a los economistas, lamentablemente, es arrogancia, que nos sentimos paridos por la mano pachona. No va a ser así, es una mano pachona, diría yo, bastante sensible, bastante amigable y con ganas, ¿verdad?, de que la gente podamos discutir con nuestros radioescuchas, con nuestros escuchas de Frecuencia CAT, los temas de coyuntura de la economía nacional. Y pues para cerrar el programa, de verdad, doctor, agradezco este gran proyecto que estás impulsando, que Frecuencia CAT está el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, y también entre semana. Si usted piensa y se queja de que no hay opciones, si usted solo quiere escuchar Televisa o TV Azteca, piense un poquito la realidad más allá. Hay los invito, los conmino muy amablemente a escuchar Frecuencia CAT. Pues gracias, doctor. Si algo quiere decirle a nuestros radioescuchas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muy ameno, muy interesante. Tú vas a estar tu programa. Toda una experiencia compartir contigo el micrófono. Y por otro lado, sí, efectivamente, somos la voz del conocimiento. Entonces queremos educar a través de este medio, que es la radio, que llegar a muchos rincones. Bien dices, es un programa que tiene programas desde las 10 de la mañana, a la redundancia, hasta en la noche, pero también esta semana, poco a poco, ya están integrados los colaboradores, pero poco a poco se van integrando por cuestiones de migración de tecnología y detallitos de ese tipo, que se van a irse incorporando, ¿no? Y gente que también va a participar desde San Antonio, desde allá nos están escuchando, pero ya también van a participar en unas semanas más, se incorporan con nosotros, con sus conceptos también muy interesantes. Debemos de educar. Estamos hablando de educación superior, ¿no? Y toda la gente tiene el derecho, la facultad de ser educado a nivel superior, es un derecho humano y nosotros queremos cumplir cabalmente bajo lo dispuesto por el artículo 3 constitucional, queremos cumplir cabalmente con nuestra filosofía, que somos una estación orgánica sin fines de lucro y que queremos sobre todo comunicar lo que somos, que la gente entienda qué concepto de institución somos, quiénes están atrás, que ustedes son realmente la gente importante, los estudiantes, los egresados, ¿no? Todas aquellas personas que han colaborado con este proyecto desde hace ya 20 años. Entonces, ese es el objetivo, lo queremos estar. Es muy importante también ubicar la educación en este modelo económico, lo relevante que es educar a la población sobre conceptos. Es muy importante que hay un gran rezago de información y un gran rezago educativo en toda la población, y creo que por eso es muy importante hablar de economía para no economistas, como tú lo dices, hablarlo en un lenguaje folclórico, ¿verdad? Nada técnico, y llegarle a la gente para que vaya comprendiendo los conceptos. Y cuando escuche el mañanero, esas jornadas mañaneras, o todos los youtuberos, o los programas de oficiales, ¿no? De los que decían, la prensa fifí, todo esto todos estos conceptos que hoy se han soltado, pues prácticamente tengan un poco de base para tener crítica. Porque de repente dices, bueno, ¿a quién escucho? Hace años yo le decía a mis estudiantes, oigan, tienen que leer periódicos, o sea, tienen que ver, ¿qué van a leer periódico? Entonces decían, pues yo voy a leer un periódico X, yo el otro, yo el Y, yo el Z, ¿y por qué? Pues porque es el que me gusta por nombre. Le dije, no, es que lo importante no es el nombre del periódico, lo importante es que veas quién escribe, quién es la fuente, quién es la pluma que está ahí, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene la visión? Entonces dije, el lunes tal vez compras el periódico A, porque ese día escribe fulano, y es un gran crítico, ¿verdad? Pro o contra o neutral, y lo tienes que seguir. Pero el B, el día martes, el periódico B, el que escribe es antagónico del A, y entonces también lo vas a leer. Entonces aquí es muy importante, opciones hay muchas, las personas pueden entrar a la que quieran, ¿verdad? De todas las opciones que hay, pero con crítica, que sepan la discrepancia entre unos y otros, en qué son afines, en qué no lo son, y que prácticamente puedan tener criterio propio y un poquito de sacudirlos de ese letargo, de ese conformismo de prefiero que me lo digan, a tener la intención de escuchar otras voces, otras críticas, y que podamos hablar. En el CAD no tenemos personajes de nombre, ¿no? Pero somos hombres formados, gente sí pensante, pero prácticamente pues nos damos un quien vive con quien quiera, ¿no? 20 años no es nada, y aquí estamos, y muchos, aquí ha habido mucha gente crítica, hemos participado en muchos foros, ¿verdad? Y hemos tenido voz y expresión en muchos lugares, y siempre hemos estado al pie de la guerra, y
y nunca hemos quedado mal ante ninguna opinión, ¿no? Entonces, es un gusto tenerte, Jorge, es un gran baluarte aquí en la institución, siempre desde que te invité a participar, desde aquel primer grupo que tuviste, al día de hoy, pues has hecho mucho, eres un gran aporte también en donde trabajas en la UNAM, y has también generado muchas cosas por allá. Entonces, no, nosotros somos producto también de la educación, y aquí lo que importa es educar, ¿no? Sea quien sea, y toda la gente que tú conoces que has invitado, pues bienvenida al programa. Tus invitados van a ser siempre bien recibidos, y aquí no hay línea, aquí no hay tendencia, no hay mano izquierda o derecha o invisible o pachona, aquí se habla con la verdad, y aquí lo que se va a fundamentar son las ideas, ¿no? Y la expresión, ¿no? Y procuraremos llegar a toda la población que sea necesaria, ¿no? Gracias, Jorge, esta es tu casa.